A ver, vamos con las recomendaciones. Como sabes, ya tenemos que poner atención a la palabra de Dios, orar con reverencia, tener el cuaderno y apuntar el título de la clase, los textos bíblicos que se mencionan. Tienen que participar respondiendo a las preguntas o leyendo los textos que se le piden y tomar apuntes que crea conveniente. Bien. Entonces, vamos a orar. A ver, hermano Gabriel, si nos ayudas con la oración. Hermano Gabriel. Sí, hermanito, disculpe. ¿Nos ayudas con la oración? ¿Puedes orar? Ok. Ya. Señor, gracias por este día que estamos reunidos para aprender más sobre tu palabra. Señor, haz que los demás se puedan integrar hacia ti, aunque a veces no tengan tiempo, pero haz que al menos tengan un tiempito para atenderte a ti, leer tu palabra, escuchar tu Biblia o al menos ir al culto. Señor, cuida sus vidas, cuida la vida de nuestros familiares y todas las personas de nuestro prójimo y haz que conozcan sobre ti, Señor. Gracias, Señor, haz que en esta etapa de pandemia hay gente muriendo, Señor, pero lo importante es que conozcan sobre ti. Derrama tu sangre preciosa sobre nosotros, cuídanos y protégenos de todo mal. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Bienvenida, hermana Rebeca. Buenas tardes, hermana Patricia. Buenas tardes, hijita. Dios te bendiga. Bien, entonces ahí empezamos. ¿Listo? Vamos entonces, ¿qué significado tienen las siguientes figuras que vemos ahí? Una ¿Qué vemos? cruz. Ya, una cruz. Muy Una bien. A ver, ¿qué pasa cuando ves la cruz? ¿Qué significa para ti? Vemos una cruz, ¿verdad? ¿Qué significado tiene esa cruz? donde fue sacrificado Jesús. Donde fue sacrificado, ¿no? Muy bien. Ahí vamos a ver. ¿Quién está ahí? ¿Qué vemos? En la cruz. ¿Ven bien la imagen? Rebeca, ¿qué vemos, hija? La cruz. Ya, la primera y la segunda. Un hombre cargando la cruz. Un hombre. Ujú, muy bien. Siguiente. Jesús siendo sacrificado. Ya está, ¿no? Arriba en la cruz, siendo sacrificado o crucificado. Y aquí, Un señor orando delante de una muy cruz. delante de la cruz. Muy bien. Entonces, ¿de qué tratará el tema hoy día? ¿De qué tratará el tema? Hola, Vanesita, buenas tardes. Bienvenida, Vanessa. Buenas tardes. Ujú. ¿De qué tratará? De la cruz. Ujú. Bien, entonces vemos primera cruz, segundo acto, alguien llevando su cruz, tercer acto, alguien sacrificado, ya sabemos que es Cristo, no crucificado, y luego ya no está Cristo, pero hay alguien orando delante de esa cruz. ¿De qué tratará
el tema de hoy. ¿De qué hablaremos hoy? ¿Qué significará la cruz? Tiene un significado, ¿no? De lo que obró Cristo, La obró muerte y la ya, resurrección de Jesús. claro, murió en esa cruz, padeció en esa cruz, pero con un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Perdonar tus pecados. Muy bien. Entonces, el tema para hoy es perdonados. Muy bien. Vayan haciendo sus apuntes. El texto que vamos a usar en esta noche es Levítico, capítulo 4, versículo 1 al 4. Vamos a hablar de las ofrendas por el pecado. Hermana Rebeca, ¿nos puedes ayudar con la lectura? Levítico, ¿cuánto? Levítico capítulo 4, versículo del 1 al 4. ¿Te encuentras, Rebeca? ¿O ya se salió Rebeca? ¿Estás por ahí, Rebeca? Ahorita yo leo. Ya, muy bien, amén. Listo. Habló Jehová a Moisés diciendo: hablan los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se hacen de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, porque habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Muy bien, gracias, Gabriel. Entonces, hemos leído Levítico capítulo 4, versículo 1 al 4. Y aquí Dios Jehová habla a Moisés y le dice que le diga a los hijos de Israel, a todo el pueblo, que cuando una persona peca por hierro, ¿qué significará por hierro? No es un material, por si acaso, de aquí vamos a ver qué es hierro. Hierro significa por equivocación, ¿no? Pecare por hierro o sin intención en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han, dice, de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá, dice, según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Muy bien. Muchas veces pecamos a propósito, ¿no? Sabiendo que es lo malo, pero sabemos que no hay que hacerlo y lo hacemos, ¿no? Bien, pero en otras oportunidades también pecamos ignorando que eso es malo para nosotros. Ese es el pecado por hierro, cuando no sabemos que es pecado, ¿no? Y lo hemos cometido, yo no sabía. A veces no hay conocimiento de que eso es malo. Eso es pecado por hierro. Entonces, pero a pesar de que a veces ignoramos, ¿no? De que nosotros pecamos, sea por ignorancia o a veces sabiendo que es pecado a propósito, Dios no nos castiga así nomás, ¿no? Dios es paciente, pero odia el pecado que cometemos. Él sabe, él no sabe, él sabe si sabemos o no sabemos. Que si estamos conscientes, muchas veces no somos conscientes que aquello es malo.
Ah, no sabía que eso era pecado, que si no se puede hacer. Hay muchas personas que cuando tú le predicas te dicen, ¿no? Ah, no sabía eso. No, nunca he conocido eso, nadie me ha dicho eso. Y yo lo hacía. Entonces, eso es pecado por hierro, o sea, por ignorancia lo hacen. Entonces, Dios, en su paciencia, ¿no? A veces lo pasa por alto, no, vamos a ver, ¿no? ¿Qué hemos leído entonces en Levíticos 4? Estamos leyendo sobre la expiación por el pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? A ver, ¿qué sería el pecado? El pecado es lo que separa a los hombres de Dios. ¿Ah? Yo cometo pecado cuando desobedezco la voluntad de Dios y quebranto sus leyes. Por ejemplo, en Primera de Juan, el apóstol Juan nos habla en el capítulo 3, versículo 4. A ver, ¿quién lo puede leer? Hermano Gabriel, ¿puedes leer el versículo 4? Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. ¿En qué consiste el pecado? Gabriel, ¿en qué consiste? Consiste en desobedecer a Dios. Desobedecer a Dios. Eso es pecado. Desobedecer la ley de Dios, ¿no? Estoy desobedeciendo a Dios, ¿no? Cuando desobedezco la ley que Él me ha ordenado. En eso consiste el pecado. Hay muchas expresiones bíblicas y no bíblicas que describen el pecado. Por ejemplo, vamos a ver qué es el pecado original, el pecado en la carne y las obras de la carne. Todos tenemos pecado, dice la Biblia. Sin embargo, nadie tiene que cometer pecado. Todos tenemos, pero el Señor no quiere que pequemos. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver la diferencia en tener pecado y cometer pecado. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Por ejemplo, hablamos del pecado original, ¿no? Hemos dicho que hay pecado original, hay pecado en la carne y las obras de la carne, ¿ya? Vamos entonces, ¿qué cosa es el pecado original? El pecado original es cuando el pecado entra al mundo ¿no? Con nuestros primeros padres. ¿Quiénes fueron? Adán y Eva, ¿verdad? Adán y Eva. Muy bien, hermano Gabriel. Ellos desobedecen a Dios, ¿no? Comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios les había prohibido, ¿verdad? Entonces, cuando ellos desobedecieron, ¿no? Pero comienzan a obedecer su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Entonces ellos reciben la conciencia del bien y del mal. Y por causa de este acto de desobediencia, su naturaleza humana fue corrompida y recibieron una naturaleza pecaminosa, una carne pecaminosa. Ese es el pecado original, ¿ya? Pero ¿por qué fue? ¿No? Entró en el mundo, ¿no? ¿Cómo entra el pecado? Ese es el pecado original. Cuando entra por Adán y Eva, ellos desobedecieron, ¿no? Y a todos nos heredó esa naturaleza humana, sí, corrompida, todos. Desde que nacemos ya tenemos esa naturaleza, esa tendencia a pecar. Ya se le llama naturaleza pecaminosa. Es el pecado original. Ahora, el pecado en la carne, ¿qué cosa es el pecado en la carne? Todos los descendientes de Adán y Eva han heredado el pecado en la carne. ¿Ya? O sea, esa tendencia o inclinación a seguir su propia voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Todos hacemos eso. Nos inclinamos, ¿no? Por hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y la Biblia utiliza muchas palabras para describir esta inclinación. El pecado
en la carne, el cuerpo de pecado, las pasiones y deseos. Así lo llama la Biblia, ¿no? Esa inclinación a pecar la llama así: deseos, pasiones, cuerpo de pecado, pecado en la carne. Ya. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, versículo 18, ¿qué decía Pablo? El apóstol Pablo escribe, dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Y aquí describe esta inclinación de cometer pecado, ya que todos hemos heredado, ¿de quién? De Adán y Eva. Ahora, el apóstol Juan también escribe en primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. O sea, todos somos pecadores de alguna u otra manera, todos somos pecadores. Aunque unos dicen, no, pero yo no robo, yo no soy drogadicto, yo no hago esto o aquello. Dice que todos hemos pecado y si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Mm? El pecado que tengo es el pecado en la carne, ese es el pecado que nosotros tenemos, o sea, las pasiones, los deseos. Eso es lo que hemos heredado nosotros de Adán y Eva, ¿ya? Ahora, Romanos 7, también ahí Pablo nos habla en estos versículos 24, 25 y en el capítulo 8, versículo 1 nos habla, dice que, de hecho, esto no es mi culpa, dice, es algo con lo cual he nacido, lo cual no implica que sea mi culpa. Así dice el apóstol Pablo. Él estaba describiendo, ¿no? Cómo experimentaba el pecado en su vida. Dice, es algo con el cual he nacido, o sea, hemos heredado, pues, ¿de quién? De Adán y Eva. Pero lo cual no implica que sea mi culpa. Claro, porque ellos fueron los que pecaron, pero nosotros también lo hemos heredado. Esa tendencia, esas pasiones, a veces deseos, ¿no? Que nos llevan a tentar. Ahora, cuando puedo sentir esa inclinación yo, ¿no? A pecar. Eso se llama tentación. Cuando yo siento esa inclinación a pecar, hola Rebeca, entonces estoy siendo tentado. Ahora, el apóstol Santiago también habla de eso en el capítulo 1:14. Cada uno es tentado, dice, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, ¿no? Esa pasión, ¿no? Que estábamos hablando anteriormente, me tienta. Yo mismo, ¿no? En eso que hay en mí, esa inclinación a pecar me tienta. Romanos 8 también nos habla, versículo 3. Aquí decía el apóstol Pablo, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa, ahí está, nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley... Profesora, ¿qué significa la palabra concupiscencia? Ya, eso es lo que te estaba diciendo, ¿no? Les estaba explicando, a ver, regresamos. Esto de aquí, esta palabrita, concupiscencia, es el deseo que tú tienes por hacer lo malo. Ya, es el deseo que hay en nosotros, eso que hemos heredado, comienza a motivarnos en nuestra mente, nos inclina a hacer lo malo. Ya, eso se llama concupiscencia, se inclina a hacer lo malo, nos inclina. Ya, entonces la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa, dice Pablo, es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró, dice, el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. A ver, dice que Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, dice, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. O sea, en Cristo Él
¿no? Cuando es crucificado, ahí también, ¿no? Nosotros somos crucificados juntamente con Él, para que nosotros podríamos, ¿no? Ya que, para que el pecado ya no nos domine a nosotros. Vamos a ver, ¿cuándo cometo pecado? A ver, ¿cuándo cometo pecado? Hay una diferencia entre tener pecado, o sea, que hemos venido con esa inclinación, y ser seducido, ¿no? Por mis pasiones y deseos. Esa es una cosa, ese es tener pecado, que me seduce. Tener pecado es aquello que me seduce, la concupiscencia, que me decía, me preguntaba Gabriel, ¿no? Me seduce, ¿no? Mis pasiones, mis deseos. Eso, esa es una cosa, tener pecado. Y el otro es cometer el pecado en sí. ¿Ya? Dos cosas. Hay una gran diferencia entre tener pecado y cometer pecado. El tener pecado es que ser seducido, ¿no? Como tentado por mis pasiones, deseos. Pero una cosa es que yo las cometa. ¿Ya? Santiago dice en el capítulo 1:15, entonces la concupiscencia, ahí está hablando, ¿ves? Es seducido. Después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire, ¿desde dónde pasamos? De ser tentados, pasamos, ¿no? A la muerte ya. O sea, apartados de Dios. Está hablando de una muerte también espiritual, porque el pecado es lo que nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces dice, ese deseo que hay en mí por pecar, que es la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. O sea, ya, vino la tentación, pero caí en la tentación. Dice, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquí vemos, ¿no? Que la tentación solita no se vuelve pecado, ¿no? O sea, pecado no es ser tentado, es cuando yo cedo a la tentación. Ahí yo lo consumo, entonces ahí cometo pecado. Ahí cometo pecado, cuando cedo a la tentación. No puedo hallarme tentado. Por ejemplo, veo una manzana, ¿no? En, por ejemplo, en mi clase o en la sala, ¿no? El salón de clase. Bueno, ahora que ya no tienen clases, vamos a poner un ejemplo nada más. ¿No? Hay una manzana ahí en el escritorio y, uy, me dio ganas de comerla, pero no es mía, es de alguien, de repente de un alumno o de la profesora. Y yo no puedo agarrar esa manzana porque no es mía, pero yo tengo ganas de comerla, o sea, ¿no? Mi deseo es comerla. Puede ser un plátano, de repente una galleta, un paquete de galletas, pero no es mía. Entonces, pero estoy tentado porque tengo ganas de comerlo, tengo deseos de comerlo, qué rico me ha provocado, es de chocolate o es de vainilla. Y como nadie me ve, entonces, ay, y ya lo agarré. Como nadie me ha visto y me la voy a comer por ahí a un rinconcito. ¿Pecaste o no pecaste? Ya pecaste. Pero sin embargo, te puede provocar. Pero sabes que no es tuya y la dejas. Dice, no, no es mía. O sea, puede ser tentado. Ese no es el problema. Tú cometes pecado cuando no consumas la tentación. O sea, cedes a la tentación. ¿Sí me entendieron, Rebeca? ¿Sí? ¿Estás entendiendo? Gabriel Yo también. estoy hermana. Amén. Gloria a Dios. Parece un poco complicado esto, ¿no? De la concupiscencia, de ceder, de la tentación. Antes yo no lo entendía, me confundía. ¿Y cómo será esto? Pero ustedes lo van a ir entendiendo, ¿no? En el transcurso de su caminar y de su comunión con Dios. Dice, esta concepción se lleva a cabo cuando mi mente, o sea, lo que estamos hablando del pecado, se lleva a cabo en mi mente y eso está de acuerdo con mis deseos, ¿no? Mi deseo de comer esa galleta. Lo estoy pensando, me estoy tentada a eso. ¿Dónde va? Primero a mí, mente. Ah, lo puedo agarrar, me gusta, me provoca eso. O de repente un queque, ¿no? Una torta de chocolate que la veo ahí, pero no es mía. Y nadie me ve, pero la puedo comer, la puedo agarrar. Estoy siendo tentada, ¿verdad? ¿Y mi mente qué hace?
Está de acuerdo con mis deseos también, ¿no? Ahora vamos a ver, el resultado es que cometo pecado, ya sea en pensamientos, también puede ser en palabras o en hechos. Este es el pecado por el cual, ¿no? Tenemos culpa y por el cual nosotros debemos rendir cuentas. O sea, el pecado también está, lo puede ser solo con el pensamiento, pero no lo he agarrado, hermano, pero ya estabas, que maquinabas ahí en tu pensamiento, sí, me lo voy a comer y si nadie, no, nadie me está viendo y le digo que no lo he visto, si me preguntan, entonces en tu pensamiento ya, ¿no? Ya fuimos tentados, o en palabras, ya mentiste, o en hechos, ya lo tomaste, ya lo agarraste. Ajá, muy bien. ¿Y sabes por qué? Mira, Dios dice que ahí, ¿no? Como leíamos anteriormente en la otra diapositiva, Él, vamos a ver en dónde lo hemos visto, por aquí. Ah, ya, aquí podemos ver el amor de Dios que Él conoce, mira, el Señor sabe que nuestra naturaleza es pecaminosa, que estamos inclinados al mal, sabe que nosotros somos débiles. ¿Y qué es lo que preparó Dios? Envió a su propio Hijo, ¿no? Para que Él llevara nuestras culpas y que Él cargara nuestros pecados, ¿no? Y después de su muerte declararnos a nosotros libres, ¿no? Del pecado y del dominio, sobre todo, ¿no? Para que el pecado no nos domine. Mira todo lo que preparó el Señor. ¿Por qué hizo esto? De dar a su Hijo, porque sabía que nosotros mismos, cuando somos tentados, somos débiles y que podemos caer en esa tentación, desobedecerle y luego pues alejarnos de Él, ¿no? Y entrar en una muerte eterna también, ¿no? Separados de Dios por toda la eternidad. Entonces Él en su infinita, vamos a leer acá, esa actitud perdonadora que nos da el Señor, ¿no? ¿Y por qué esta actitud así, tan paciente, perdonadora? ¿Por qué? Hay dos razones. Hay dos razones. Una, porque así es Dios. Ujú. Así de simple, de sencillo, aunque suene así, ¿no? Porque así es Él. Es un Dios de amor. El que Dios sea paciente, perdonador, Él nos da oportunidades. Porque así es la forma de ser de Dios. Simplemente es eso. ¿Mm? Pero sin embargo, que nos quede claro que aún así que nos perdona, que es paciente, Él aborrece el pecado. Y también muchas veces nos corrige, nos disciplina cuando es necesario. Aunque Él sabe, sí, yo sé, conozco que son débiles, conozco que no pueden luchar contra eso, que es difícil para ellos, pero aún así nos corrige. Vamos a ver. Segunda razón, porque Él sabe, Dios sabe que nosotros tenemos una inclinación natural a pecar y que por nosotros mismos no podemos ganarle al pecado. Nosotros mismos no podemos, siempre, ¿no? Somos seducidos y de alguna manera le fallamos a Dios, pecamos contra Él. Y ese deseo de pecar, ese poder que hay en nosotros está desde nuestra gestación, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre. Desde ahí ya, ¿no? Cuando somos concebidos. El salmista David, ¿qué decía? En pecado, dice, fui concebido. En pecado. O sea, ya está esa naturaleza pecaminosa, desde niño están ahí. Por eso que hay que corregir al niño, instruirlos, dice, en su camino, ¿no? En el camino de Dios para cuando fuere viejo no se aparte de él. ¿Mm? Pero ya, sí, he nacido con eso, ¿no? De pecar, eso está en mí, está en nosotros, en todo ser humano, pero no significa que podamos pecar libremente, que podamos excusarnos por eso.
Ah, pero no puedo, pues yo no, yo cedo a la tentación, Dios sabe que yo soy débil, ¿no? ¿Mm? Pero el pecado no puede dominarme. ¿Mm? Entonces nosotros muchas veces pecamos porque queremos, no porque estemos obligados a hacerlo, pecamos porque nosotros decidimos pecar. ¿Ah? Pero Jesús nos ha dado a mí y a ti esa libertad para no pecar, o sea, en su vida, ¿no? Dando su vida en esa cruz del Calvario, ¿no? El Señor tuvo ese propósito para hacernos libres del pecado, ¿no? De la esclavitud del pecado, para poder vivir en santidad y honrar a Dios, ¿ya? A ver, por ejemplo, les preguntaría, cuando tú pecas, cuando yo peco, ¿qué tipo de actitudes tomas? A ver, pongan atención aquí. Primero, a ver, ¿qué pasa cuando nosotros pecamos contra Dios? ¿Cuál es mi actitud? A ver, acusas, ¿no? A veces acusamos, culpamos a alguien, ¿no? Culpamos a veces. ¿Se acuerdan que Adán peca con Eva desobedecen, ¿no? Y comen del fruto. Y cuando Dios lo busca, le dice, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Ay, Señor, tuve miedo y me escondí. Y Dios le descubre, ¿no? Lo que él había hecho y le dice, la mujer que tú me diste, ¿no? Ella me dio a comer del fruto. Y la mujer que le dice, la serpiente me sedujo, me engañó. O sea, siempre hallamos una excusa, una disculpa, o a otros, ¿no? Culpamos de lo que hemos hecho. En ese caso, a veces ahora hasta los violadores se excusan, no, porque estaba en chorcito, porque tenía esa trucita, dicen, ¿no? Por eso, ¿no? La violó, dice. Bendito sea el Señor. Bueno, ahora, ¿cuál es nuestra actitud cuando nosotros pecamos? Buscamos explicaciones, excusas, nos justificamos, ¿no? ¿Qué hacemos? A veces lo hacemos menos que el pecado no es mucho, no es muy grave, que es leve. No, pero solamente dije eso, o hice esto, no hice lo otro. No, buscamos explicaciones, excusas. ¿Ah? ¿Cuál es otra actitud que muchas veces? Ocultamos el pecado, ¿no? Poniéndonos una carita de que no pasó nada. Ustedes han visto cuando muchas veces toman a los delincuentes, ¿no? Los agarran y dicen, no, mi jefe, le dicen al policía, ¿no? No, que yo estaba ahí, nomás pasaba por ahí. Y los agarran, y esa pistola que tienes ahí, no, esa no es mía. Y todavía lo encuentran con el revólver, ¿no? Y dicen, no es mía, y ponen una carita y lloran todavía, ¿no? Ponen una carita de yo no fui. ¿Mm? Esa es nuestra actitud cuando pecamos y después delante de Dios, como que si no hubiera pasado nada. ¿Mm? A veces buscamos escapar, ¿no? Para pensar, para no pensar en lo que, ay, evitamos, ¿no? Ay, mira, sí, lo hice esto, pero mejor no pienso en eso. ¿Y cómo lo hacemos? ¿A través de qué? De la música, de juegos, de estudiar, de trabajar, ¿no? Y como que, como dice, como que no pasó nada, ¿no? Sí, ahí que bien escondidito tenemos el pecado, ¿no? Y nos hacemos los tontitos. A ver, otra actitud, o de repente sí reconocemos, ¿no? Cuando pecamos delante de Dios, Señor, sí hay que reconocer que pecamos, aceptar nuestra responsabilidad por lo que hemos hecho, pero ¿cómo lo hacemos? A través de la oración, confesar a Dios, creyendo que Él puede limpiarnos y perdonarnos completamente. Eso tenemos que reconocer. Esa sería la actitud, ¿no? O la opción más correcta. Esa sería la opción más correcta, de reconocer y confesar nuestro pecado. Esa es la opción. ¿Mm? Solo Dios puede hacerse cargo de esa, eh, ¿cómo se dice? Ese cargo de nuestra pecaminosidad. ¿Mm?
Por eso, nosotros, todos los seres humanos, toda la humanidad necesita a Jesús para que su sangre que derramó en la cruz, ¿no?, nos limpie y nos santifique nuestras vidas, porque su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Mm? Ahora vamos a ver, ya hemos visto lo que es el pecado, ¿verdad? Lo hemos visto en varias diapositivas. Vamos a ver el pecado por hierro o ignorancia. ¿Cuál es el pecado por hierro o ignorancia? ¿Se acuerdan que hemos visto? El pecado por hierro o ignorancia. Los pecados de ignorancia revelan que el ser humano es un pecador por naturaleza, por naturaleza. ¿Ah? Todos somos pecadores por naturaleza, así como ya hemos dicho anteriormente, hemos nacido con esa tendencia, esa inclinación a hacer lo malo, a desobedecer a Dios. Tú le dices a un niño pequeño, no hagas, y peor lo hace. ¿O no? ¿Verdad, Rebeca? Tus hermanitos les dices, no toquen ahí, ¿ya? Dejen ahí, pero más lo hacen, ¿no? Como esa es la naturaleza de desobedecer. No están haciendo lo malo, pero están desobedeciendo. Es no decir, ay, pero no están robando, pero no están haciendo, hermana, por ejemplo, pecados así como alcoholismo, droga, pero ya desobedecer ya es pecado. O sea, todos tenemos esa inclinación, ¿no?, natural en nosotros. Entonces, todo ser humano es un pecador, todos. Por eso todos necesitamos de Cristo, aunque los niños también, ¿no?, necesitan de ser instruidos con la palabra de Dios para que no pequen, saber qué es lo malo, ¿no?, y qué es lo bueno. Pero gracias a Dios que esa actitud de Dios hacia nosotros los pecadores no cambia. Él está dispuesto, ¿no?, a perdonarnos, a darnos la oportunidad. Hacemos las cosas que son contrarias a Dios, porque no, a nosotros, los seres humanos, nos resulta imposible hacer algo que agrade a Dios. Nos resulta imposible. El hombre natural no tiene esa capacidad de, ay, viene la tentación y decir no. Siempre, ¿no?, cedemos de alguna manera al pecado. Vamos a ver, entonces, ¿qué cosa era el pecado por hierro? Eran los pecados de ignorancia, ¿no? Son acciones en el momento de cometerlas, no sabemos que son pecados. Los pecados de ignorancia eran aquellas acciones que en el momento de cometerlas la persona ignora que son pecados. Por ejemplo, el salmista David decía en el Salmo 19:12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que son ocultos. O sea, no sabes qué es pecado. Entonces, ¿cuánto, no? Nosotros como seres, como hijos de Dios, a veces creyentes, necesitamos confesar a Dios, ¿no? Que somos seres, Señor, soy pecador. Todavía me controla mi pecado, ayúdame. No hay que confesar en concreto a Dios, ¿no? Que somos pecadores, Señor, ayúdame, sí te he fallado, pero estar intentándolo uno y otra vez. O sea, no porque ya pequé, ya Dios no me va a perdonar. No, sí, sí te perdona. Tienes que ir en oración, pedir, ¿no? Buscar el perdón de Dios. Por ejemplo, si alguien pecaba por ignorancia, o sea, por hierro, ¿no? Como le hemos decidido, es el pecado por ignorancia, como decíamos anteriormente, o por accidente, ¿no? Dios había provisto el medio de liberación. Eso está en el libro de Números 35:11. Estableció las ciudades de refugio para que la gente corriera en ese lugar y se le diera una oportunidad, tuviera una oportunidad de ser juzgado. ¿Mm? Porque lo hizo por ignorancia, porque no sabía. Entonces, Dios también en este tiempo tiene un refugio para nosotros, tiene un remedio, como en esos tiempos, ¿no?
del Antiguo Testamento. Había establecido así lugares que podían correr a refugiarse ahí para que no los mataran, no los condenaran hasta que pasaran por un juicio. El apóstol Pablo también nos dice, mire, en Juan, su primera carta en primera de Juan, capítulo 2:1, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, en este tiempo, ya no hay esas ciudades donde podamos correr. Podemos correr ahora. Nuestro refugio, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Le vamos a fallar a Dios? Sí. Entonces, podemos correr a Él, pedirle perdón, ¿no? Que nos ayude. Y Él es nuestro abogado delante de Dios. Así que recordemos, vamos terminando, recuerda, a ver, Rebeca, Gabriel, recordemos que el único pecado que Dios no perdona es aquel que tú no le confiesas, o sea, tienes que confesar tu pecado. No te va a perdonar si tú no le confiesas. Tenemos que decirle, Señor, yo tenía, que me daba cólera a mi mamá. Y entonces, no, por eso le contesté así. Entonces tú tienes que confesarle al Señor. A Él tienes que pedirle, el Señor te va a perdonar. Si tú no le confiesas, tú no estás reconociendo, entonces no te lo va a perdonar, ahí va a estar el pecado, ¿no? Vamos a ver entonces qué aprendimos hoy, ¿ya? Hoy aprendimos que el pecado es lo que separa a los hombres de Dios. El pecado. ¿Qué es lo que me separa de Dios? El pecado. ¿Qué más? Es desobedecer la voluntad de Dios. El pecado es desobedecer la voluntad de Dios y quebrantar su ley. La Biblia describe el pecado como pecado original, pecado en la carne y obras de la carne. Cada vez que soy tentado, estoy inclinado a pecar, ¿no? Me inclina. Viene la tentación y quiero pecar, ¿no? Me inclina a pecar. Dios nos perdona porque es paciente y misericordioso. Es su forma de ser. Dios no perdona. Dios nos perdona porque es paciente, misericordioso, porque es su forma de ser de Dios. Porque Dios es un Dios de oportunidades, ¿ya? Hay que reconocer nuestros pecados y confesarlos a Dios. El pecado por hierro es el pecado por ignorancia, ¿ya? Cuando hablamos de esta palabrita hierro, significa que el pecado es por ignorancia. Muy bien, ahora sí vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es el texto bíblico que hemos tomado de referencia para el tema de hoy? A ver, Rebeca, Gabriel. Levítico 4. Ya, muy bien. Levíticos 4, del 1 al 4. Muy bien, Rebeca, gracias. ¿Qué es el pecado? Obediencia a Dios. Es desobedecer, muy bien. Es infringir o quebrantar la ley de Dios, es desobedecer a Dios. Muy bien. ¿Qué es el pecado original? Pecado ¿Ah? entró por Adán y Eva. ¿Es qué? A ver, Rebeca. Entró por Adán y Eva. Ajá, muy bien. Comenzó con Adán y Eva. Entonces por causa de la desobediencia de Adán y Eva, la naturaleza humana se corrompió y recibimos una naturaleza pecaminosa. ¿Qué es el pecado en la carne? Los descendientes de Abraham y Eva que pecaron. Ya. ¿El pecado en la carne cuál era? Era la inclinación o tendencia a hacer nuestra voluntad, ¿no? Y se le conoce como un cuerpo de pecado, como las pasiones y deseos que tenemos, muy bien, que fueron heredadas, pues, ¿no? La tendencia, la inclinación que nos dejó ¿quién? Adán y Eva. ¿Cuándo? A ver, la pregunta, cuando soy tentado, peco, cuando soy tentado,
¿Qué dicen? Cuando soy tentado, peco. Cuando tú eres tentado, ves la galletita que no es tuya, la quieres tocar, pero no la tocas. No, Ya, no, muy bien, no. no. Cuando cedo a la tentación, ahí peco. Muy bien. ¿Cuál es la actitud de Dios ante el pecado? Aborrece al pecado. Muy bien, Dios aborrece el pecado, pero tiene una actitud de paciencia y perdonadora para con nosotros, ¿no? Porque sabe que somos débiles, ¿no? Ante el pecado. A ver, ¿cuáles son las razones de esa actitud paciente y perdonadora de Dios? ¿De acuerdo? Primera razón era porque así es Dios, ¿verdad? Así es Dios. Y la segunda razón porque Él sabe que tenemos una inclinación natural a pecar, ¿no? Él sabe que nosotros mismos no podemos ganarle al pecado. Por eso lo hace, ¿no? Él nos conoce que somos débiles. Por eso que es paciente y perdonador. El último, a ver, la última pregunta. ¿Cómo se llama el pecado por ignorancia? ¿Cómo se llama el pecado por ignorancia? Sí. ¿Ah? Pecado por hierro o ignorancia. Sí, muy bien, el pecado por hierro. Ese es el pecado por ignorancia, se llama el pecado por hierro. Muy bien, qué bueno que estén atentos, apuntando ahí todo lo que se les explica. Muy bien. Entonces, la enseñanza para hoy, que lo que nos queda es que necesitamos a Cristo para ser perdonados, ¿verdad? Cuando seamos tentados a pecar, recuerden, ¿no? Recordemos que Jesús está intercediendo por nosotros en su santuario celestial. Bien, el texto bíblico para memorizar es en Primera de Juan 2:1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Cómo? Primera de Juan 2:1. Primera de Hijitos, Juan 2:1. sí, muy Hijitos bien. míos, estas cosas os escribe para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien. A ver, Rebeca. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para el Padre a Jesucristo el justo. Muy bien, muy bien. Gracias por su participación. Muy bien, entonces terminamos hasta ahí y hemos hablado entonces, ¿no? Del pecado. Muy bien. Vamos a orar dando gracias a Dios y yo les voy a pasar la voz y seguimos, ¿no? A este horario, ¿no? Porque ya están comenzando los cultos, que es a partir de las 6:30 hasta las 8. Entonces vamos a ver si cambiamos el horario, ¿ya? Yo les paso la voz a sus mamás, yo les voy a escribir y les confirmo si seguimos o cambiamos el horario. ¿Está bien? Muy bien, vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, en esta bendita noche, Señor, que hemos podido aprender de tu palabra, Señor, sobre el pecado, esa inclinación que hemos heredado, Señor, Padre amado, de nuestros primeros padres, todas esas consecuencias que han sobrevenido, Señor, por la desobediencia, Padre. Ten misericordia de nosotros. Sabemos que tú eres un Dios lleno de perdón, Señor, un Dios lleno de amor, Padre amado, que eres paciente, Señor, para con nosotros, sabiendo que y reconociendo que, Señor, nosotros somos débiles, Padre, que no podemos ganarle al pecado, que luchamos, Señor, con nosotros mismos, Padre, para obedecerte. Señor, ayúdanos, perdónanos, Señor. Solamente, Padre amado, tenemos a Cristo como abogado, Señor, quien está intercediendo por nosotros, Padre amado, Señor, para que tú nos perdones. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades, haznos fuertes. Gracias por los hermanos que estuvieron participando, Padre, Rebeca, la vida de Gabriel, por los que no pudieron entrar, Señor. Ayúdalos, bendícelos, guárdalos, Padre.
A ti sea toda la gloria, que, Señor, este mensaje quede, Señor, Padre, muy hondo en nuestros corazones, Padre, ponerlos por obra. Gracias, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, un placer estar con ustedes. Será hasta la próxima semana, chicos. Nos vemos. Dios les bendiga. Cuídense. Hermana, bendiciones. Mucho Bye. éxito. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hijo. Gracias. Dios les bendiga.